Muy buenas tardes, compañeros. En el día de hoy les vamos a socializar hacia la teoría de la didáctica de las matemáticas según Godino, más en específico el capítulo 3.3, hacia una concepción matemática y autónoma de la didáctica. Mi grupo está conformado por Juan Bolaños, Faber Ciado y mi persona, Roxana Castro. Buenas, mi nombre es Juan Andrés Bolaño y en esta ocasión les voy a hablar sobre hacia una concepción matemática y autónoma de la didáctica. Empecemos. El comienzo de esos grandes investigadores sobre buscarle solución a los problemas con relación a la didáctica de las matemáticas, quiero destacar estos personajes: Brousseau, Chevalard y Bernoulli, ya que gracias a sus esfuerzos, a esa dedicación, eso dio un fruto, que es lo que hoy conocemos como didáctica fundamental. ¿Qué consiste la didáctica fundamental? Consiste básicamente en la relación entre la matemática y el contexto. Entonces, dice, según los pensadores o según esas teorías anteriores, dicen que simplemente había una relación entre el alumno, el saber y el profesor. Pero esta teoría, esta concepción, partió diciendo de que simplemente no existe esa relación, de que estamos dejando a un lado algo muy importante que se llama el contexto. Entonces, es por eso que Laborde en el 1989 se hace estos dos grandes interrogantes. Primero, ¿cómo podemos caracterizar las condiciones que deben implementarse en la enseñanza para facilitar un aprendizaje que reúna ciertas características fijadas? Segundo, ¿qué elemento debe poseer la descripción de un proceso de enseñanza para asegurar que pueda ser reproducido desde el punto de vista del aprendizaje que induce en los alumnos? ¿Qué dice Laborde? Ahora dice que para que exista un verdadero aprendizaje matemático, el estudiante debe estar en la capacidad de construir su propio aprendizaje. ¿Mediante qué? Mediante cuando se esté dando la construcción o mediante la enseñanza. Es decir, mientras su proceso de enseñanza es cuando él debe estar en la capacidad de construir ese conocimiento. Ahora, miremos esos pensamientos ahora hacia un enfoque sistémico. Pero antes de entrar a lo que quiere decir un enfoque sistémico, primero quiero definir lo que es sistema. Sistema, que viene siendo, no es más que la unión de varias partes diferentes, pero trabajando en conjunto con un solo fin. Entonces, ¿qué es enfoque? Es donde uno se enfoca, donde uno pone la mirada. Entonces quiere decir que enfoque sistémico vendría siendo lo que es enfocarse en las diferentes partes que induce sobre un mismo fin, que en este caso vendría siendo sobre la educación matemática. Ahora, miremos lo que dice Brousseau sobre la didáctica fundamental. Dice que es una ciencia que se interesa por la producción y comunicación de los conocimientos matemáticos, en lo que esta producción y esta comunicación tienen de específico de los mismos. ¿Y cuál es su objeto de estudio? Dice, primero, que las operaciones esenciales de la difusión de los conocimientos, las condiciones de esta difusión, las transformaciones que produce, tanto sobre los conocimientos como sobre sus utilizadores. Segundo, las instituciones y las actividades que tienen por objetivo facilitar estas operaciones. Bueno, ¿qué quiere decir esta parte? Fácil. Primero, de que ese mensaje o ese conocimiento hay que mirar bajo qué condiciones se va a llevar. Y por último, qué fin o qué resultado queremos que espere. Entonces, bajo esta idea y sabiendo un poco lo que vendría siendo lo que es sistema, ahora entramos a lo que es sistema didáctico, según Chevalard. Entonces, Chevalard dice que el sistema didáctico existen tres subsistemas, que vendría siendo al saber, alumno y profesor. Pero, como decíamos anteriormente, no simplemente el sistema didáctico lo cobija simplemente o lo abarca lo que es el saber, alumno y profesor, sino que también hay que tener otras cosas en cuenta, que por lo menos sería el entorno, la sociedad que vendría siendo los padres, los amigos. O sea, hay que mirar, tener una visión como más global, ya, no simplemente ver la educación o ese aprendizaje simplemente en la parte del aula. Hay que salirnos del aula, hay que salirnos de esa escuela. Entonces, al salirnos de esa escuela ya pondríamos la mirada
Hoy ponemos ese enfoque en quién, en el entorno, en dónde se está manejando ese estudiante, bajo qué condiciones, cuál es su contexto. Entonces, ese vendría siendo lo que es el entorno, la sociedad, los profesores, o sea, todo ese conjunto. Todo ese conjunto Cheval lo nombra como la nosfera. Ahora, hablemos sobre la teoría de las situaciones didácticas. Entonces dice que la teoría de las situaciones didácticas lo ven más como un juego de estrategia, donde cada estrategia son diferentes, pero solo una te conduce ¿qué? A la parte ganadora. Entonces, ¿qué se busca aquí? Con la teoría de las situaciones didácticas se busca ¿qué? Crear situaciones que conlleve a ¿qué? A un resultado. Ese resultado ¿qué? Es un resultado esperado, un resultado que uno espera. Entonces, miremos ese pensamiento. Dice que las situaciones didácticas desde un pensamiento, desde un enfoque, desde una mirada o desde una perspectiva piagetana. Dice que, según esa mirada, dice que todo conocimiento se construye por interacción entre el sujeto y el objeto. Pero ven acá. Pensemos por un momento. Entonces, según ese pensamiento o esa situación piagetana, me dice que simplemente hay una relación entre el saber y el alumno. Pero ¿dónde queda la situación problema? Entonces es allí donde el profesor entra a crear o a recrear esa situación. ¿Para qué? Para buscar ese fin, que es el aprendizaje que uno espera. Entonces mira lo que dice Balashek en 1990. Dice que en los trabajos sobre psicología de la educación matemática, la importancia crucial que presentan las relaciones entre los aspectos situacionales, el contexto, la cultura y la conducta cognitiva de los alumnos. Coloqué este ejemplo. Supongamos que a uno le llega a preguntar a un estudiante ¿cuánto es 3 por 2? Supongamos que en el momento de pronto hubo un choque, no sé, se dio ya por la emoción, total que no pudo responder. Entonces, ¿qué vendría siendo uno? ¿O qué situación didáctica podría uno implementar? Uno podría decirle, piensa cuánto es 2 veces 3. Entonces, ante esa situación, uno le da como un panorama más amplio. ¿Para qué? Para que maneje más el concepto. Entonces, ahora hablaremos sobre los tipos de situación didáctica. De este modo, la teoría de situaciones es una teoría de aprendizaje constructiva, en la que el aprendizaje se produce mediante la resolución de problemas. Entonces, existen 4 tipos de situaciones didácticas. Una es acción, la segunda es la formulación, la tercera es la validación y por último la institucional. Entonces, ¿en qué consiste la situación acción? Bueno, básicamente el profesor cuando llega, él plantea un problema o él va a diseñar su clase. Entonces, ¿qué consiste? En este ejemplo, yo coloqué por ejemplo el Tangram. Entonces, el profesor va a recrear la situación, va a decir que el Tangram es esto, sirve para esto. Entonces dice que, bueno, con esto, claro, él debe representar o él debe dar a la mano los recursos, que vendría siendo esto. Entonces él le va a decir, bueno, del Tangram vamos a formar figuras como una casa, vamos a formar un pato, o qué sé yo. Entonces, ahí se emplea lo que es un conocimiento individual, donde cada alumno va a interactuar directamente con el objeto, pero que le analizamos lo que es la situación. Entonces, por segundo, la situación de formulación. Sí es grupal. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste que después que cada estudiante haya trabajado individualmente, ahora formamos lo que es grupo. ¿Para qué? Para que haya como una conexión entre las ideas, experiencias de que cada uno le aporte al otro cosas diferentes. Entonces, ellos se van a retroalimentar. Entonces, la tercera sería la situación validación. Consiste que después de que ya haya experimentado individual y grupalmente, viene lo que es las preguntas. ¿Qué les pareció? ¿Cómo le fue? ¿Qué fue lo que más le agradó? Entonces, esas se hacen preguntas al azar o simplemente, o como dice uno, dedocrativamente. Y por último, como todo ese proceso de enseñanza también debe de manera de evidenciarlo a través de un examen o un quiz, entonces es cuando entra la situación institucional. ¿Es para qué? Es para darle como un estatus y darle como una finalidad de que ese proceso, de que esa actividad, de que esa situación sí sirvió y que en realidad
se logró el objetivo deseado. Muchas gracias. Buenas colegas, yo les voy a hablar sobre los obstáculos y tipos de obstáculos. Un obstáculo es una concesión que ha sido eficiente para resolver algún tipo de problema. Como el método aplicado fue un éxito, se resiste a ser modificado o rechazado y se convierte en una barrera de aprendizaje si se presentan errores continuos. Brousseau en 1983 describe algunas características de estos obstáculos. 1. Pues un obstáculo es un conocimiento y no una falta de este. Otra característica sería que el alumno toma este conocimiento y produce respuestas que se adaptan a un cierto contexto. La tercera característica sería que cuando se usa ese conocimiento por fuera de dichos contextos, genera respuestas erróneas. Y la última característica que Brousseau nos menciona es que después de que ha notado su inexactitud, continúa evidenciando estos obstáculos de manera esporádica. Ahora Brousseau nos habla sobre 3 tipos de obstáculos que son los ontogenéticos, los epistemológicos y los didácticos. En los ontogenéticos, pues encontramos condiciones genéticas específicas de los estudiantes. Esto también puede ser, y también podemos encontrar condiciones que hayan pasado durante el desarrollo del niño. En los obstáculos epistemológicos, pues encontramos saltos conceptuales que no se pueden evitar porque juegan un papel muy importante en la adquisición del nuevo conocimiento. En los obstáculos didácticos, pues provienen de la enseñanza y se deben evitar porque impiden ver las cosas de una nueva manera. También en los obstáculos ontogenéticos vemos que resultan de las elecciones didácticas utilizadas para establecer la situación de enseñanza. Y en los obstáculos epistemológicos vemos que se relacionan con el propio concepto en sí. Se consideran como parte del concepto y es necesario encontrar y superar este obstáculo para la construcción de conceptos más relevantes. Ahora bien, el autor Chabelaar, desde una perspectiva antropológica, nos dice que la didáctica de las matemáticas estudia al hombre, a las ciencias humanas y al aprender y al enseñar la matemática. El objetivo principal del estudio de la didáctica se constituye por sistemas y subsistemas didácticos como enseñantes, alumnos y saber. Para este autor, el saber no es un concepto absoluto, sino que depende de la institución en donde se encuentra el sujeto. Así con la siguiente expresión, saber sobre probabilidad. El autor nos dice que a nivel de colegio, teniendo en cuenta la perspectiva de un niño o de un estudiante, puede ser verdad. Pero de allí al estudio de la matemática en sí, entonces esta proposición puede ser falsa. Pues a continuación los dejo con Rosana Castro. Bueno, a continuación les explicaré un poco sobre la transcripción didáctica. Según Chabelaar, en 1985, la realidad del saber en la institución en que se presenta lleva al concepto de transposición didáctica. Esto se refiere a la adaptación del conocimiento matemático para transformarlo en conocimiento para ser enseñado. En una primera fase de la transposición se pasa del saber matemático al saber a enseñar. Se pasa de la descripción de los empleos de la noción a la descripción de la misma noción y la economía que supone para la organización del saber. La constitución de un texto para fines didácticos reduce así la dialéctica esencial al funcionamiento del concepto de los problemas y los útiles matemáticos. Bueno, ahora veamos un ejemplo. En los textos de bachillerato encontramos el concepto de probabilidad condicional, el cual varía en torno a la siguiente definición. Al suceso consistente en que se cumpla B habiéndose cumplido A,
se le llama suceso B condicionado a la verificación del suceso A y se escribe B condicionado A. Bueno, el estudio de las transcripciones didácticas se preocupa en detectar y analizar esta clase de diferencias y hallar las causas por las cuales se han producido. Todo esto con la finalidad de subsanarlas y evitar que la enseñanza transmita significados inadecuados sobre los objetos matemáticos. Ahora bien, en el estudio del álgebra de conjuntos, nos encontramos con definiciones isomorfas en las cuales solamente encontramos este concepto en las clases de unión, intersección y diferencia. Bueno, además de las nociones anteriores, otros campos de interés son el contrato didáctico y los campos conceptuales. Bueno, veamos qué es un contrato didáctico. Es un conjunto de reglas que con frecuencia no son enunciadas explícitamente, sino que organizan también las relaciones entre el contenido enseñado, los alumnos y el profesor dentro de la clase de matemáticas. Como ejemplo de este fenómeno se suele citar la investigación de Stella, la cual se titula La edad del capitán. Este es un enunciado típico del problema y dice: un barco que mide 37 metros de largo y 5 metros de ancho, ¿cuál es la edad del capitán? Bueno, las preguntas sobre este problema, la mayoría de los niños en sus primeros años escolares responden 42, 32 años. Si se cambia el enunciado, incluyendo otros datos o variando los números, se da como respuesta un valor que pueda obtenerse mediante operaciones aritméticas con los datos del enunciado. Son muy pocos los casos los niños donde se contesta que esta pregunta no tiene sentido. Bueno, el interés de esta noción se debe a que muchos estudiantes respondan a una cuestión, no según su razonamiento matemático superado, sino como consecuencia de un proceso de decodificación de las conversiones didácticas implícitas. Los estudios del contrato didáctico y sus relaciones con los procesos de aprendizaje son esenciales, ya que está en juego el significado real del conocimiento construido por los alumnos. Bueno, y ahora veamos qué son los campos conceptuales. Los conceptos matemáticos se denotan de significados a partir de una variedad de situaciones. Cada situación no puede ser analizada usualmente con la ayuda de un solo concepto, sino que precisa varios de ellos. Bueno, esta es la razón que ha llevado a Bernoulli al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de conceptos conceptuados. Estos son grandes conjuntos de situaciones cuyo análisis y tratamiento requiere varios tipos de conceptos, procedimientos y presentaciones simbólicas que están conectadas con otros. Como ejemplo de tales campos conceptuales pueden situarse las estructuraciones multiplicativas, la lógica de clases y el álgebra elemental. Para concluir, la exposición sintética que hemos hecho de algunas de las nociones teóricas desarrolladas por los franceses es una muestra que, bajo el punto de vista del autor, la Escuela Francesa de Didáctica de la Matemática está en camino de construir un núcleo firme de conceptos teóricos que sirva de soporte de un programa de investigación. Bueno, nociones como la transcripción didáctica, contrato didáctico, obstáculos, se utilizan cada vez con mayor frecuencia en las publicaciones en revistas y actas de congresos internacionales de la especialidad. Muchas gracias por su atención.